y voy a compartir pantalla. Bueno, les pido el favor de que me confirmen si ven la presentación. Sí, señora, yo sí la veo. ¿Sí? Bueno, en este momento tenemos ocho participantes. Igual esta grabación pues se va a compartir. Como les decía en mis correos, mi nombre es María del Pilar Real. Yo voy a ser la tutora que los acompañe durante este curso en este periodo académico. Eh, Estas reuniones de CIPAS, pues se hizo una pequeña encuesta a través del Sky, del grupo de Sky, y por eso tomamos la decisión de hacerlas los miércoles a esta hora, con el fin de que pues más estudiantes pudieran ingresar. También estaba la opción de los viernes, que fue igualmente votada, pero pues algunos ya después me llamaron que les quedaba muy difícil el viernes. Entonces vamos a hacerlas y en la medida de que pues de pronto los compañeros vayan sabiendo, se van uniendo. La agenda para esta reunión es la siguiente. Primero, unas recomendaciones importantes acerca del curso, las actividades del curso, las temáticas que vamos a iniciar hoy con las temáticas de la unidad número 1 y una revisión del anexo 1, que son los ejercicios que hay que hacer en esta tarea 1. Bueno, dentro de las recomendaciones importantes, estudiantes, están las siguientes. Yo quiero que ustedes, en la medida de que yo vaya hablando, pues si surgen preguntas, las vayan haciendo, ¿cierto? Para que pues de esa forma podamos ir solucionando dudas. Primero, la recomendación importante es revisar la agenda del curso, tenerlas ustedes siempre presentes esa agenda del curso, porque en ellas están las fechas, están las actividades, está la puntuación. Entonces, pues para que no se nos pase ninguna de las actividades. Revisar constantemente el correo institucional y el correo interno del curso. Sí, la idea es que se manden correos al correo institucional. Yo he estado mandando a ambos, al personal y al institucional, pero sí es importante que ustedes le den uso a ese correo institucional y también al correo interno del curso, donde también se está mandando constantemente información. Y ustedes también, cuando necesiten comunicarse, pues ese es el medio más efectivo. En cada una de las actividades, revisar la guía. Hay una guía y esa guía trae una rúbrica. Esa rúbrica pues les va a permitir a ustedes saber qué les van a evaluar, qué puntaje tiene cada uno de los aspectos de esa actividad. Revisar el material disponible para solucionar dudas. En cada unidad, ustedes se dieron cuenta que en el entorno de aprendizaje está la unidad, y además de venir allí el foro y la guía, pues también viene material, ¿cierto? Material de referencia. Entonces, consultar ese material, revisar las webconferencias que se dejan grabadas y los CIPAS que también los vamos a dejar grabados. Por último, como recomendación especial, es usar los medios de comunicación de forma correcta. Hemos estado usando el correo electrónico, el correo interno del curso, los foros, que ya está abierto el foro de la tarea número 1, ya algunos empezaron a participar, y entonces esa es una forma pues rápida de comunicarnos y de estar como al tanto. El Sky, tenemos el grupo de Sky también, entonces les pido el favor de eso. Yo he estado compartiendo información y es bueno que ustedes, pues no es necesario que todos contesten, ¿cierto? Pero sí de pronto una manito arriba, ¿cierto? Que diga pues que recibieron el mensaje, que están allí, que están presentes en ese grupo. Igual las comunicaciones pues pueden enviarlas al Skype personal o pueden hacerlas por el grupo si es algo de interés para todos. Bueno, con respecto a las actividades del curso y la puntuación, pues ya abarcamos la pretarea, que fueron los presaberes. Yo estuve mandando el video donde se repasaban las temáticas. Todavía hay estudiantes pendientes de esta actividad y hay que presentarla, ¿cierto? Porque es importante que conozcamos cómo están. Después de esto viene la tarea número 1, que se dio inicio desde el lunes, esa tarea número 1, y se debe entregar antes del 16 de marzo. Cuando yo digo antes del 16 de marzo, pues es el 15, el 14, ¿cierto?
procurar no dejar para el último día, de pronto no hay internet, de pronto se presenta una dificultad, se le dañó el equipo, entonces en cuanto la tengan lista, enviarla. Esta actividad de tarea 1 tiene una puntuación de 75 puntos, ¿sí? Entonces es importante que la llevemos a cabo. La tarea número 2, bueno, esa unidad 1 es de medición y cinemática, lo primero que se ve en física, es una temática pues que es básica y pues sencilla también. Hay algunos simuladores, ahora vamos a revisar esa tarea 1, hay algunos simuladores, pero son fáciles de trabajar. Bueno, está la tarea 2, correspondiente a la unidad 2, dinámica y energía, ella viene desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril, ¿cierto? También tiene una valoración de 75 puntos. Está la tarea 3, que en esa unidad 3 vamos a trabajar teoremas de conservación de la energía. Esa actividad está habilitada del 10 de abril hasta antes del 5 de mayo. También tiene una puntuación de 75. Y está la postarea, que es la evaluación final, digámoslo así, que está del 21 y 22, entre el 21 y 22 de mayo. Ese fin de semana está habilitada y tiene una valoración bien importante porque son 125 puntos. Y hay algo importante aquí, que es el componente práctico, que es como 3 secciones que se tienen programadas de ese componente práctico, y ustedes ya se dieron cuenta por la información que se ha estado mandando que es muy importante este componente práctico. Miren que son 125 puntos de todo el curso. Eh, no podemos dejar de presentarlo, ¿cierto? Algunos decían que como era presencial no podían ir, que era difícil, que sí, pero hay que hacer el esfuerzo, soliciten los permisos con anterioridad en sus trabajos, traten de cumplir con ese componente práctico. ¿En qué consiste? El primero o uno de esos, porque algunos ya inclusive fueron citados y ya hicieron la primera sección. Uno de esos va a ser virtual, que es el que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Va a ser de forma virtual. Y los otros dos son presenciales. Ustedes deben tanto al virtual como al presencial asistir, participar, tomar los datos, tomar las mediciones y hacer su respectivo informe de esos componentes prácticos. Miren que el tutor que los atienda en ese componente presencial, en esas dos secciones, no voy a ser yo, ¿cierto? Sino que es un tutor encargado dependiendo la zona. Entonces es muy importante que asistan porque donde ustedes se registren, ahí van a generar pues primero la asistencia y ese tutor va a generar la nota de ustedes y la va a reportar en un aplicativo especial. Entonces tener en cuenta eso que es muy importante. Algunos preguntaban que si había otra cosa que hacer en vez del componente práctico para poder de pronto cambiar la actividad. No, ¿cierto? No, porque el componente práctico pues es muy importante en este curso. No se puede cambiar por otra actividad. Bueno, esas son como las actividades del curso, así a grandes rasgos, y la puntuación de cada uno. Entonces es importante que demos lo mejor en cada una de las tareas, pues para que la nota sea lo mejor posible y digamos que no lleguemos a la evaluación final necesitando una nota muy alta. Bueno, esta primera tarea 1 es una tarea que se entrega individual, a pesar de que ustedes entran a los foros, tienen unos grupos de apoyo, esa actividad no se entrega en grupo, ¿sí? Por ahí los he visto en los comentarios que dicen compañeros para que nos pongamos de acuerdo para el trabajo. Sí, sí hay una parte grupal colaborativa, pero no es todo el trabajo. ¿En qué consiste la parte colaborativa? Que en el ejercicio 1, usted individualmente, cada uno de los integrantes del grupo, va a hacer un video haciendo esa actividad número 1, que es entrar a esa aplicación, manejar un simulador que hay allí, ponen los vectores, los suman, ¿cierto? Y van llenando una tablita que hay allí. Ustedes van a hacer un video explicando eso. Y al finalizar el video, usted va a compartir con sus compañeros una pregunta del tema vectores, la que usted quiera, puede ser teórica, puede ser de ejemplo, ¿cierto? Una pregunta que tenga que ver con el tema. Lo comparten en el foro, el video y la pregunta. Dentro del video pongan la pregunta, hagan la pregunta, ¿cierto? Y ese video como lo van a hacer casero, ¿cierto? Como ustedes quieran. Hay muchas aplicaciones para el computador que les graba la pantalla mientras ustedes van haciéndolo o con el celular, como ustedes quieran. Ese video lo suben al foro
Y esa es la parte colaborativa, en que los compañeros van a contestar esa pregunta, revisan el video del compañero y contestan la pregunta que haga el compañero, ¿cierto? Y en su trabajo, en el trabajo de cada uno, va a pegar los pantallazos de eso que le contestó al compañero. No es pegar el pantallazo de que el compañero subió el video, ni que usted subió el video, sino de lo que usted le contestó a su compañero después de ver el video. Entonces, esa es la parte colaborativa, no es más la parte colaborativa. De ahí en adelante, si ustedes de pronto ya han revisado la guía, se dan cuenta de que la guía, cada uno va a tener datos diferentes porque van a sumar los dígitos de su cédula y en donde aparece un símbolo que se llama FI, en donde aparece ese símbolo, ustedes ponen la sumatoria. Ahora echamos un vistazo a ese anexo 1 que son los ejercicios. Entonces, estudiantes, o sea, la actividad es individual. ¿Para qué están ahí en el foro? ¿Por qué están en grupo? Pues para que se apoyen, para que compartan el video, para que cada uno conteste a sus compañeros la pregunta del video y pues también les sirve que el compañero puede ir subiendo la información, ¿cierto? Van a ir subiendo lo que van haciendo y yo voy corrigiendo también para que no sea al final que se les corrige, sino que si usted va subiendo, yo de una vez voy mirando cómo va y si hay algo que corregir, lo corregimos. En ese mensaje de apertura del foro se dan unas fechas. Miren que este primer ejercicio, o sea, hacer el video, compartirlo en el grupo con la pregunta y que los compañeros contesten, es del 21 de febrero al 6 de marzo. ¿Con qué fin? Con el fin de que pues todos vayan adelantando trabajo y no les quede para última hora a ver si alguien comentó el video, si alguien subió el video y entonces yo no he podido hacer esa parte, ¿cierto? No, entonces hacerlo de primero con el fin de adelantar el trabajo. Después los ejercicios 2, 3 y 4, que son individuales, cada uno son ejercicios asignados para cada. El enunciado es el mismo, pero los datos son diferentes. También tiene fecha del 6 de marzo, ustedes lo hacen y lo van subiendo. Ejercicio 5 también hay que hacer un video de ustedes, ya ese no hay que compartirlo, no es necesario compartirlo, o lo comparten ahí para yo revisarlo y mirar cómo van. Lo hacen haciendo un pequeño experimento, ¿cierto? Eso es hasta el 13 de marzo, ¿cierto? Y ya la compilación de los ejercicios y todo, vamos a dar finalización más o menos entre el 14 y el 16, que es la fecha límite. Entonces, esa es como una organización interna que se ha hecho para los grupos, ojalá la puedan cumplir. Que si yo no hice el video y eso el 6 de marzo y lo quiero subir, por ejemplo, el 10, pues súbalo, ¿cierto? Es importante que lo suba. Bueno, importante tener en cuenta en esta tarea 1, pues lo que les decía, esa tarea es individual y se califica así, de forma individual. Por ejemplo, un estudiante subió su video y los compañeros no le contestaron, no importa, ni los otros subieron video de pronto. Entonces, ¿el qué hace? Pues él cumplió con subir su video, pues esa calificación va individual. Se mira la participación de cada uno. El video debe ser compartido en el foro con tiempo según la organización y debe ser también revisado por los compañeros y comentado contestando la pregunta propuesta. Lo que se anexa en el trabajo a entregar es el pantallazo del comentario que usted realizó en el foro. Eso es lo que se comparte. Los aportes en el foro tienen como finalidad que el tutor los retroalimente. Y algo muy importante es que los aportes realizados en los últimos 3 días de la actividad, ustedes entenderán que no los podemos revisar todos, o sea, no les podemos garantizar que se revisen, ¿cierto? O sea, ustedes los suben, pero ya como está sobre la fecha de cierre, pues no podemos garantizar eso. Entonces les pido el favor de hacerlos con tiempo. Miren que es más, dice que si esos son sus únicos aportes, pues hay una penalización, o sea, no se le tendrán en cuenta en su trabajo. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Me escuchan? Sí, tutora. Sí, señora. Bueno. Bien. Bueno, entonces empecemos con la tarea número 1, que es la unidad 1, que es medición y cinemática. Yo voy a hacer un repaso de las temáticas de allí, un repaso de pronto general, pero tendiente a que ustedes se apoyen en este repaso para solucionar esta tarea número 1. Bueno, lo primero es preguntarles si ustedes saben qué es un vector y qué es un escalar. De pronto alguien que sepa.
Bueno, entonces miremos algo importante en física. En física es una magnitud, es algo que yo puedo medir, ¿cierto? Es algo que yo puedo medir, que yo puedo de pronto usar un instrumento de medición y de esa forma dar un resultado. Ese resultado me va a aparecer con un número y me va a aparecer también con una unidad. En este caso, por ejemplo, aquí yo quisiera medir las dimensiones de esta casa, ¿cierto? Entonces cojo un metro y mido, por ejemplo, el ancho, ¿cierto? Mido lo profundo de la casa y puedo establecer unas medidas y esas medidas van a llevar un valor numérico y van a llevar una unidad. Pero fuera de eso, en física hay unas magnitudes que todas se pueden medir que son vectoriales, ¿cierto? Y otras que son escalares. ¿Cuáles son las vectoriales? Las vectoriales son las que además de necesitar en la cantidad numérica, la unidad, también necesitan una dirección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este avioncito que parte de aquí, digamos que partió de Bogotá y va hacia algún sitio, digamos que va a Ibagué, digamos que necesita para poderse orientar, como no hay las direcciones y eso, ¿cierto? Entonces él necesita una dirección, no va a salir como loco, sino que necesita una dirección. Y con esa dirección él se orienta y puede desplazarse y puede llegar a un sitio establecido. Miremos también aquí el caso del señor que está haciendo la fuerza. ¿Qué pasaría si este señor que va a levantar esa caja no coge la caja con las dos manos, sino que intenta levantarla, por ejemplo, con un solo dedito, ¿cierto? Y además hace la fuerza en una esquinita? ¿Será que puede levantar esa caja? Parece muy pesada, ¿cierto? Según el dibujo. Entonces miremos que esa fuerza también es una cantidad vectorial porque depende de dónde yo aplique la fuerza, en qué parte, con qué dirección aplique la fuerza, pues muy seguramente se va a poder levantar la caja o no. En cambio, las magnitudes escalares son las que quedan totalmente definidas cuando yo doy simplemente el número y la unidad. Por ejemplo, yo digo, el ancho de mi casa es de 12 metros, ¿cierto? De 12 metros. Entonces, ya no necesito nada más, ni que me digan en dirección tal. No, yo ya sé que el ancho es de 12 metros porque no necesito más. O, por ejemplo, que me digan qué horas son, ¿cierto? Entonces, ¿qué horas son? 7:15. 7:15, no necesito decir 7:15 al norte, 7:15 al sur o con tantos grados, ¿cierto? No necesito nada más. Entonces, las magnitudes vectoriales necesitan, además de, de un número y de una unidad, necesitan tener sentido, ¿cierto? Sentido. Tienen que tener tanto magnitud como sentido. Esas magnitudes vectoriales se expresan o se representan en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿cierto? O sea, en el plano cartesiano. Aquí está un planito cartesiano y aquí está un vector. Entonces, ¿cómo se representan los vectores? Se representan mediante una flecha, ¿cierto? El inicio de la flecha es el puntico de aquí y el final es donde termina la flechita, ¿cierto? ¿Con qué letras las puedo representar un vector? Con cualquier letra, ¿sí? Con cualquier letra. Aquí está representado con la letra P. Entonces, este es el vector P y además tiene una dirección que está representado por el ángulo. Entonces, por decir algo, un desplazamiento que se va a desplazar 30 grados en sentido de contrario a las manecillas del reloj, tantos metros, ¿cierto? O puedo hablar también de coordenadas cartesianas y hablar que este, por ejemplo, sería el norte, el sur, el oriente, el occidente, y también puedo mencionarlas así, ¿cierto? Puedo mencionarlas así. Bueno, entonces quedamos así. Un vector se utiliza para representar las cantidades vectoriales y se hace por medio de una flecha que vaya dirigida hacia alguna parte. Esa dirección es importante y la dirección se ubica con un ángulo, ¿cierto? Con un ángulo. Cuando yo digo aquí el valor de P, por ejemplo, el valor de P pueden ser, si fuera distancia, el valor de P podrían ser 10 metros y la dirección podrían ser 30 grados, ¿cierto? Que sería lo que utilizaría, por ejemplo, en este caso, el avioncito para desplazarse, ¿cierto? Necesita los grados también de ubicación y además de eso la distancia. Bueno, en los vectores
es muy usual que el vector no me lo den así, no me digan, por ejemplo, como les estoy diciendo, 10 metros, 30 grados, sino que me den las coordenadas, ¿cierto? Que me den el valor en X y que me den el valor en Y. El valor en X y en Y. Y yo con eso, si yo tengo el valor en X y en Y, pues puedo hallar la magnitud, o sea, la distancia desde el inicio hasta el final del vector, que se llamaría la magnitud, la puedo hallar utilizando esta formulita. Miren que de dónde sale la formulita. Sale esa formulita de este triángulo que se forma aquí, que es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene como hipotenusa la magnitud de P, ¿cierto? La magnitud de P. Como catetos tendría la componente de P en X y la componente de P en Y. En X sería de aquí hasta acá y en Y sería de aquí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo estas componentes, pues puedo hallar la magnitud, si no me la han dado, ¿cierto? Si me la dan, pues no hay problema. Bueno. Ahora miremos cómo se calcula el ángulo, este angulito de aquí. Si tengo las componentes, entonces lo puedo calcular usando esta función trigonométrica que se llama tangente y me relaciona los dos lados del triángulo, o sea, las dos componentes del vector. En este caso sería la componente de Y, o sea, esta de acá, sobre la componente de X y aplico la función inversa de la tangente. Bueno, entonces eso es como para iniciar como las características de un vector, ¿cierto? Entonces los vectores se pueden representar en el plano. En este plano de coordenadas cartesianas también se puede hablar entonces de que este lado de acá se llama este, ¿cierto? Este lado de acá se llama norte, este se llama oeste y este se llama sur, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me pueden decir que la dirección del vector son 30 grados al norte del este. Entonces, yo me ubico aquí y mido 30 grados hacia allá, ¿cierto? Entonces, esa sería una forma también. Por decir algo que me digan el vector que tiene 5 metros, 30 grados al norte del este. Entonces, como me dicen al norte del este, me ubico sobre el este y mido 30 grados hacia el norte, ¿cierto? O me pueden decir también al norte del oeste. Entonces, el oeste estaría aquí, me ubico aquí y mido los 30 grados hacia allá, ¿sí? O me pueden decir al sur del oeste o me pueden decir al sur del este. Entonces, depende de donde me digan, ahí me ubico y mido los grados hacia dónde va. Bueno, estas componentes, en el caso de que a mí me den es el valor de P, como yo lo tengo aquí, que fueron 5 metros, y me den el ángulo, yo podría necesitar hallar estas componentes, o sea, necesitaría, por ejemplo, aquí hallar la componente de PX, que sería esto, ¿cierto? Este vectorcito de aquí sería la componente de PX. ¿Y cómo hallaría eso? Pues también usando las funciones trigonométricas. Entonces diría que esta componente, por ejemplo, en este caso de P, sería, según esta formulita que está aquí, mírenla, la vamos a usar para sacar las componentes, entonces sería la magnitud del vector, que en este caso mi vector es P y tiene 5 metros, entonces sería 5 metros, y eso lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, en el caso de lo que anoté allí, el coseno sería de 30 grados. ¿Listo? Y con esto hallaría la magnitud de este vector P en el eje X. Para hallar en el eje Y, o sea, esta de aquí, para hallar esta componente de aquí, ¿cierto? Me disculpan que no me quedó muy derecho. Para hallar esta de aquí, pues entonces lo hago con la otra formulita que tengo ahí, ¿cierto? Entonces P de Y sería igual, entonces sería lo mismo, ¿cierto? La magnitud del vector, que en este caso que estoy anotando allí serían 5 metros, por ya no el seno, sino el coseno. Digo, ya no el coseno, sino el seno de 30 grados. Listo.
¿cierto? Ya con una calculadora científica ustedes multiplicarían 5 por coseno de 30 grados. Tengan en cuenta que la calculadora científica tiene que estar en el modo DET, ¿cierto? Para que podamos trabajar en grados sexagesimales, que son estos, y no en radianes. Bueno, eso sería como las componentes del vector, ¿cierto? Listo. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Seguimos? ¿Sí me están escuchando? Sí, tutora. Bueno, entonces existen unas operaciones que se pueden hacer con vectores. Hay dos formas de hacer esas operaciones como más rápido, ¿cierto? Una es graficando. Entonces, por ejemplo, me dicen, sume el vector A con el vector B, ¿cierto? Sume el vector A con el vector B. Y aquí están los vectores, de pronto me dan la magnitud del vector, que recuerden que la magnitud es la distancia desde el inicio hasta el final, y de pronto me dan la dirección, ¿cierto? Me dan el ángulo. Y me dan el vector B que está aquí, ¿cierto? Entonces, el método gráfico, ¿en qué consiste? En poner los vectores conservando su magnitud y su dirección, o sea, no los puedo cambiar de dirección. Pongo el primero y a continuación del primero pongo el segundo, en este caso B, ¿cierto? Y armo un paralelogramo, miren. Entonces, este lo traslado aquí, mírenlo. Este B lo traslado acá. Y la diagonal de ese paralelogramo, esa es la respuesta de la suma, ¿cierto? Esa es la suma. Ahí me va a dar con dirección y la magnitud de ese. Pero, ¿qué pasa con este método gráfico? Pues que usted necesita, por ejemplo, tener las reglas, tener el material o descargar un programa que le permita medir perfectamente estos vectores, ¿cierto? Ese sería el inconveniente con el método gráfico. Usar de pronto escalas, porque si le están hablando de un desplazamiento y le hablan por decir algo de 30 kilómetros, pues tendría que usar escalas, ¿cierto? Para medir ese espacio. Bueno, ahora, otro de los métodos, ese es un método, el método gráfico. Otro método es el método mediante las componentes. Entonces, yo, por ejemplo, voy a sumar dos vectores A y B. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Los ubico en el plano cartesiano. Según las indicaciones que me hayan dado de magnitud, de dirección, los ubico en el plano cartesiano. Después de que los ubico en el plano cartesiano, hallo las componentes, o sea, estas de acá, estas que vimos aquí, ¿cierto? Hallo estas componentes, Px y Py. Entonces, para los dos, hallo las componentes. Entonces, en este caso, miren, aquí está el vector A, hallo la componente de A en X y hallo la componente de A en Y, ¿cierto? Lo mismo para B, hallo las componentes de B en Y y en X, ¿cierto? Para ambos. Después, ¿qué hago para poder sacar la resultante? Entonces, la resultante será otro vector, ¿cierto? Será otro vector que me represente desde el inicio del primero hasta el final del otro. ¿Cómo lo hago yo para hallar así por medio de componentes? Pues entonces la resultante, que por ejemplo le vaya a poner C, ¿cierto? A la resultante, entonces tendrá dos componentes, en X, una, y en Y, una. Entonces cojo las de X y las sumo. La componente de X en A y la de B. La sumo y esa me va a dar la componente de la resultante, ¿cierto? En X. Y cojo las componentes de la resultante en y entonces sumo la de y sumo la de, sumo la de A y sumo la de B, ¿cierto? Entonces, por decir algo, voy a poner un ejemplo aquí, algo como por completar. Entonces, digamos que este BX, miren que ahí me da más o menos, AX me da 4, ¿cierto? Y este AY me dio 2, ¿sí? 2. Después, ¿de dónde me debe haber salido eso? Pues de hacer el proceso acá de reemplazar en estas fórmulas, ¿cierto? De reemplazar en estas fórmulas. Después, miren que BX me dio aproximadamente 3. Y BY dio 4, ¿cierto? Entonces, el valor de la componente C será la suma de estos dos. Entonces, sería CX
sería, entonces los de X voy a sumar 4 y 3, entonces sería 7, ¿cierto? 7. Y el de Y, entonces sumo los de Y respectivamente. Entonces sería, en la de Y sería 2 y 4, o sea 6. ¿Cierto? Miren que estos dos vectores estaban en el mismo cuadrante, o sea, a este lado. Entonces el vector resultante pues será otro vector que si yo lo fuese a ubicar aquí, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? En X son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y, en 6, y 6 allí, ¿cierto? Entonces ese vector donde se encuentren, ahí está la resultante, ¿cierto? Es la resultante. Ay, excúsenme que aquí me va a quedar un poquito torcido, pero la idea es que yo haga una flecha. Bueno, no me quedó la flecha. Borrador. Que haga una flechita de aquí hasta acá, ¿cierto? Esa sería la resultante. ¿Qué coordenadas tiene esa resultante? Pues en X tiene 7 y en Y tiene 6, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo? No lo sé. ¿Cuál es la magnitud del vector que me apareció aquí de la resultante? O sea, ¿cuánto me dio? Tampoco tengo las coordenadas, ¿cierto? Pero el valor de C no lo tengo, o sea, la magnitud no lo tengo, pero lo puedo hallar. Ya con la resultante de las coordenadas lo puedo hallar. Entonces, ¿cómo lo hallaría? Cogiendo la formulita que acabamos de ver aquí de magnitud y lo hallaría, ¿cierto? Entonces, cojo y saco la raíz de las componentes, tanto en X, o sea, voy a coger a C en X, lo elevo al cuadrado, y C y Y lo elevo al cuadrado, y lo que me dé, le saco raíz, ¿cierto? Sumo y saco raíz.